Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es codificación en un determinado lenguaje de programación. Recuerdas que en anteriores oportunidades, en otras sesiones, había estado explicando de que la programación está muy vinculado al uso de un lenguaje de programación como tal, que de alguna manera nos permite traducir nuestras ideas a un lenguaje que pueda entender la máquina. En nuestra asignatura nosotros vamos a aprender este lenguaje de programación, C++. Entonces este lenguaje es un lenguaje de alto nivel que tiene eh, ciertos conjuntos de palabras reservadas para poder traducir instrucciones que tú has visto en lo que es un algoritmo. Entonces tú ya has visto, ¿no?, que es un algoritmo como tal y hemos utilizado como herramienta para crear algoritmos PCInt. Ahora lo que vamos a hacer es convertir este elemento que hemos creado en PCInt, el algoritmo que hemos diseñado, que probablemente puedas estar muy familiarizado con lo que es un punto de inicio, instrucciones de entrada, yo que sé, cálculos, entre otros, y finalmente, por decir, generar salidas. Todo esto en PCInt lo podíamos ver de dos formas, ¿no? De una manera de pseudocódigo y a través de un diagrama de flujo. Ahora, la idea es de que en la vida real, en tu entorno de trabajo, cuando tú te desenvuelvas más adelante, no vas a resolver problemas utilizando PCInt, ¿no? No hay ningún developer, un desarrollador, un programador que programe en PCInt. PCInt es una herramienta alterna para poder aprender a crear algoritmos, ¿no? Es una herramienta muy útil ya que tiene elementos visuales, un diagrama de flujo. Sin embargo, para nosotros lo que nos interesa es que tú aprendas a codificar. Esa es la idea. Que tú puedas codificar, es decir, traducir estas instrucciones que hemos diseñado en PCInt, código. Y recuerda que este código va a estar muy vinculado a lo que nosotros aprendamos en un determinado lenguaje de programación. Entonces, la codificación es un arte, si quieres verlo así, que va a estar muy vinculado a la forma en la que tú puedas concebir un determinado algoritmo. Hasta este punto has debido notar que una persona puede pensar en un algoritmo A para resolver un problema y otra persona puede pensar en un algoritmo B para resolver el mismo problema, pero de otra manera. Y darle cuentas para que esto pueda ser útil y pueda ser, yo que sé, representado a través de una aplicación, se necesita tener conocimiento de algún lenguaje de programación para poder codificar estas instrucciones y poder crear algo funcional. Entonces, en esta primera fase para nosotros vamos a codificar, vamos a seguir codificando para crear aplicaciones en la consola. Entonces, la famosa pantallita blanca que tú veías cuando trabajabas con PCInt. Muy bien. Entonces, vamos a aprender C++ como tal. Quiero que de alguna manera podamos fácilmente traducir las instrucciones que teníamos en pseudocódigo o en un diagrama de flujo. Entonces, para ello, permiten, vamos a sacar una pequeña capturita de Saint y voy a estar mencionando algunos elementos básicos para poder hacer las traducciones respectivas. Muy bien. Acá ya tenemos los elementos que utilizamos en PC, ¿no?, para poder representar a nivel gráfico un diagrama de flujo. Pues cada uno de estos elementos se traducen a su determinada expresión en pseudocódigo, por decir, ¿no? Lo voy a escribir directamente. En este sector, nosotros sabemos que por esto de acá es un cálculo. Esto es un cálculo, es una expresión algebraica, etcétera, etcétera. Y bueno, si por decir tuviéramos que representar esto en pseudocódigo, esto es igual a A es igual a B más I, por decir. No hay mucho que hacer, es una réplica. En codificación, cuando tenemos que codificar, la expresión va a ser, se me ocurre, hasta un 80% similar. Salvo, ¿sí?, salvo estemos utilizando operadores que son propios de PCInt. Cuando te hablo de operadores son estos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en PCInt tenemos esta opción de, por si yo quiero almacenar en A, B al cuadrado, puedo utilizar B circunflejo 2, ¿no? Eso es una expresión. Esta expresión, por ejemplo, en C++ no va a ser lo mismo, ¿no? No existe el operador de circunflejo en C++. Por ejemplo, otra expresión, eh, por ejemplo, podríamos tener esta expresión raíz de B, por ejemplo, esta expresión, que es una función propia de PCInt, no existe en C++. Pero el resto
de expresiones que estén asociados al operador, a los operadores básicos, es decir, suma, resta, multiplicación y división, van a ser exactamente los mismos al momento de codificar en C++. Entonces, de antemano, ¿sí? No te olvides de ello. Ahora, el siguiente bloque es de acá, que para nosotros es una salida. En pseudocódigo nosotros habíamos asumido que la salida era imprimir o escribir. En C++, cualquier cosa que nosotros hayamos utilizado con esta terminología en el pseudocódigo o con este bloque en el diagrama de flujo, para nosotros va a ser traducido a la siguiente palabra. Recuerda que voy a hacer énfasis netamente en programación en C++, y no así en instrucciones alternas que por sí tenía su antecesor de C++, es decir, C puro. Entonces, para nosotros, la expresión que esté asociada a imprimir va a estar netamente ligada a esta expresión code. ¿Sí? Para que no te olvides, ¿sí? Muchas veces confundimos, ¿no? ¿Cómo se hacía para imprimir en C++? ¿Te olvidas? Entonces, lo único que tienes que acordarte es de que esta expresión está combinada con la palabra out. Out. En pocas palabras, out significa salida, ¿no? Alguna vez has debido ver en los dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, un dispositivo, un equipo de sonido, ¿no? Un parlante, te muestran, ¿no? Esas palabras input, output. Input es para poder meter algo al equipo y output es para poder sacar algo, ¿no? Por ejemplo, sonido, queremos sacar sonido de un equipo o queremos meter video, por así. Entonces, estos términos son muy comunes, ¿no? Entonces, code viene de esta combinación de out con la palabra C, que significa console. Console out, es decir, salida a la consola. Pues no te olvides de esto, ¿sí? Code está asociado a imprimir. Solo que bueno, no es un operador, sino esta palabra reservada está acompañada de un operador, ¿sí? De posición de bits, ¿sí? Que en pocas palabras es este de acá, este operador. Entonces, poder escribir esta palabra code tiene que estar automáticamente memorizada en tus manos, ¿sí? En tus dedos de tu mano. Tú tienes que saber dónde está la C, dónde está la O, la U y la T, para escribir rápido. Y adicionalmente, como recuerda que vamos a codificar, codificar implica, ojo, no te olvides de eso, escribir con el teclado. ¿Sí? Tienes que saber claramente dónde está este símbolo. Estos símbolos son de menor, menor, menor. ¿Sí? 2 veces menor, menor. Entonces, este code utiliza para poder imprimir code, 2 símbolos, menor, menor, y a continuación, obviamente, la variable o el dato que queremos mostrar en pantalla. Supongamos que tendríamos que imprimir B, ¿no? Supongamos que esto está en el pseudocódigo. Y en diagrama de flujo tenemos esto. Hacia afuera. Ahí. ¿Cómo traduciríamos estos 2 elementos a C++? Pues colocando code, este operador siempre va acompañado ahí, code B. Algo que es importante y que no te tienes que olvidar cuando estás codificando en C++ es este símbolo. Este es el bendito símbolo que ha producido una cantidad considerable de memes a las personas que se interiorizan en este mundo de lo que es la programación. El famoso punto y coma. Este es un símbolo que muchas veces nos llega a frustrar. Inicialmente, cuando uno empieza a aprender a programar, se olvida mucho de esto. Recuerda que en pseudocódigo para nosotros simplemente era imprimir variable, imprimir o escribir variable, leer variable, cálculo A más B igual tanto, etc. Y no utilizamos para nada esto. En C++ es una manera de poder indicarle al compilador, ¿sí?, que esta es una instrucción. Todo esto es una instrucción. Ojo. Entonces, cada vez que hagas una instrucción, ojo, una instrucción, debes terminar la instrucción con punto y coma. Code me permite, nuevamente te hago énfasis, poder sacar elementos para poder visualizarlos en la consola. Pongamos que acá en PCInt habíamos aplicado la siguiente expresión: imprimir soy, o bueno, por decir, el resultado. Algunas veces podemos tener la posibilidad de adornar o mejorar
la presentación, el resultado y colocábamos coma B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el diagrama de flujo colocábamos el resultado. Esto era un mensaje estático y después colocábamos B. Y esto en pseudocódigo se traducía a esta representación. En C++ es tentador pensar que lo que yo voy a hacer es lo siguiente: code, el resultado, coma, B. Es muy tentador pensar que es la traducción de estas expresiones que te he puesto acá. Esto de acá y esto de acá es esto. Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque para C++, el hecho de que tú vayas a sacar mensajes a la consola está netamente asociado a este operador. Este es el operador que te permite sacar. Es decir, acá tú le estás diciendo que quieres sacar esto a la consola. Y si quieres sacar algo más, que puede ser una variable, entonces necesitas nuevamente indicarle que quiero sacar algo más. Entonces, en vez de la coma, necesitas utilizar este operador, ¿sí? El de menor. Entonces, no te confundas con el uso de la coma para poder sacar muchas cosas, cuando quieres, por decir, formatear una determinada salida. Entonces, ya sabemos, asignación es casi un 80%, me imagino. No quiero pecar con el número, pero es casi similar a lo mismo que hiciste en PC, salvo por las excepciones del uso de algunos operadores o funciones propios de PC. La impresión es con code. Y finalmente, bueno, complementando, tenemos otro operador o otro bloque que utilizamos también en PC básico, que es el de poder leer, ¿no? Entonces, para poder leer utilizamos esto, ¿no? Leer y, por decir, la variable. A nivel de bloque sería A y, por decir, ese bloque, perdón, el bloque o la flechita que está hacia adentro, ¿no? Para darnos a entender que algo está entrando. Entonces, de la misma manera, si para poder hacer una impresión utilizo el término out, para poder ingresar, nosotros vamos a utilizar el término in, dentro, ¿no? Entrar, acompañada de la palabra C, porque voy a meter a la consola, voy a leer datos para la consola. Entonces, sin, recuerda que sin es la operación contraria a code, y el code utiliza este operador, se acompaña de este bendito operador menor. Entonces, para poder sacar a la consola, nosotros vamos a utilizar el operador contrario, es decir, este de acá. Y punto com. Recuerda, todas los ejemplos que te estoy dando en esta oportunidad son instrucciones. Entonces, toda instrucción tiene que terminar en punto com. Bueno, ¿qué pasa? Que por decir, yo tengo que ahora quiero leer varios elementos a la vez. A, B y C, por eso. Entonces, en este contexto, uno puede llegar a pensar de la manera sin A, B y C. Y volvemos nuevamente al mismo error que te había mencionado anteriormente. Para C++, ¿sí? El operador que en realidad permite leer, es decir, este es el que lee, este es el operador que lee. ¿Y dónde lo lee? Pues a la consola. Esa es la forma de interpretar. El operador que permite leer es esto. El operador que permite imprimir es este. ¿Dónde tiene que imprimir? Pues a la consola. Porque no solamente se puede imprimir y leer de la consola, se puede imprimir en un archivo de texto y se puede leer también de un archivo de texto. Vale, esos ya son conceptos un tanto más avanzados, pero simplemente te lo quería mencionar como comentario. Entonces acá, esta expresión estaría mal. Lo que tendría que hacer es, sí, voy a leer a la consola A, voy a leer a la consola B y voy a leer a la consola C. Este es el operador que tienes que memorizar, ¿no? Mayor, 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 mayor. Estos son los tres elementos básicos para poder, por lo menos, crear un pequeño diagrama de flujo que es un código o un algoritmo que es secuencial. A continuación, habíamos aprendido este otro bloque, ¿no? Que en pocas palabras representaba condición. Es que yo tenía esto de acá. Acá tenía una condición y esto me permitía bifurcar el flujo principal en dos segmentos, es decir, me voy por acá y me voy por acá y el flujo continúa bifurcado en función a qué si se evalúa en esta pregunta, ya sea verdadera la respuesta o sea falsa, yo voy a tomar una bifurcación. Por decir, acá podría haber hecho alguna acción, podría haber hecho otra acción y nuevamente el flujo se volvía a unir, por decir de esta manera. Y a continuación, obviamente, el flujo volvía nuevamente a su
punto principal o a su flujo o a su rama principal, si quieres verlo así. Entonces, este tipo de estructuras también tiene que tener su equivalente. Recuerda que acá ya no estoy hablando de instrucción, sino que estoy hablando ahora, quiero que recuerdes esto, es una estructura de control. ¿Por qué lo estoy llamando así? Porque obviamente, si te das cuenta, está asociada a la palabra control, que en pocas palabras controla cómo va a ser el flujo, ¿no? Es decir, voy recto, voy a seguir recto, y bueno, en este punto tengo que irme o a la derecha o a la izquierda. Tengo que controlar cómo va a ir el flujo. Por eso le llamamos estructura de control. Y no es propiamente esta estructura de control, la conocemos como una estructura de control selectiva. Así que tiene que seleccionar por qué ruta ir, por la derecha o por la izquierda. ¿Cómo se sabe por qué ruta va a ir? Pues por la condición. Entonces, de la misma manera, esta estructura de control tiene que tener su equivalencia en C++. Te voy a mencionar inicialmente 3 de ellas, pero simplemente quiero que consideres que los elementos básicos para poder por lo menos hacer un pequeño algoritmo de lectura, cálculo y salida, considera code y sync.